Esta mañana vamos a continuar estudiando un tema tan importante que es para la sociedad, para la iglesia, para la humanidad, que es el tema de la familia, ¿sí? La familia, como sabemos bien, fue la primera institución que Dios creó sobre esta tierra, el matrimonio. La segunda institución fue el gobierno y la tercera fue la iglesia. Y cuando la creó la familia, cuando creó el matrimonio, Dios pensó en la felicidad del hombre, de la mujer, de los niños, es decir, de los miembros de la familia. Lamentablemente en nuestros días hay fuerzas que amenazan con la destrucción del matrimonio, y esta realidad está afectando también a las familias de la iglesia. Esta mañana el tema que vamos a estar tocando, el título es el rol del esposo en el hogar. Y creo que es muy importante porque, como dijimos antes, fue Dios quien creó el matrimonio y la familia. Y Él tiene un manual para la familia, y este manual es la Biblia. Ahí se encuentran los principios básicos para que nuestra familia sea feliz. Ahí están los principios que necesitamos para disfrutar de una familia feliz. El plan de Dios sí funciona, Él lo creó, y ahí están los principios que debemos aplicar en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Nuestro Señor dijo, bienaventurados, es decir, felices aquellos que oyen la palabra y la obedecen. Ahí en Lucas capítulo 11, versículo 28. Entonces, si queremos tener una vida matrimonial feliz, queridos hermanos, debemos buscar el consejo de Dios en su palabra. Y no solamente conocer estos consejos, sino estar dispuestos a obedecer sus mandamientos. La satisfacción en la familia constituye la llave, hermanos, para tener satisfacción, felicidad personalmente. Si estamos bien en la familia, en cualquier lado podemos estar bien. Si estamos mal en la familia, aunque tengamos triunfo en el trabajo, en cualquier lugar, no estaremos completamente felices. Hoy vamos a tratar lo que Dios nos dice en relación al rol del esposo en el hogar. Y ahora me dirijo a usted, padre. Quiero decirle que usted puede contribuir. Usted es clave en la felicidad de su familia. Si se decide a cumplir con los roles que Dios ha determinado en su palabra. Vamos a examinar en este día 4 roles que el esposo debe cumplir en su hogar. El primer rol es, el esposo es el líder de la familia. En segundo lugar, vamos a ver que el esposo debe amar a su esposa. Cumple un rol de amante. En tercer lugar, el esposo es el sostén de la familia. Dios le ha puesto a usted para proveer sostén de su hogar. Y en cuarto lugar, el esposo es el sacerdote de la familia. En primer lugar, el esposo es el líder de la familia. Hermanos, la primera responsabilidad que Dios le asignó al esposo es ser el líder de su matrimonio y de su familia. En Efesios capítulo 5, versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Por otro lado, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, nos refiere lo mismo. Ahí dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Una vez más enfatiza que el varón es cabeza de la mujer. Esto concuerda perfectamente con lo que el Antiguo Testamento dice allá en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 16. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. El marido, queridos hermanos, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El marido es la cabeza del hogar, es la cabeza de la mujer. Este es el diseño de Dios para el matrimonio y la familia. Cuando se trastoca, cuando se cambian estas
prioridades que Dios ha establecido en su palabra, el matrimonio sufre. Ahora, yo sé, hermanos queridos, y especialmente mujercitas que en este día están escuchando este mensaje, esto a veces no es bien aceptado en la sociedad y en algunas mujeres. ¿Por qué? Por el mal concepto que hay en el término de cabeza o líder. En nuestra sociedad en la cual vivimos está muy impregnado el mal llamado machismo o el estilo quizás dictatorial que algunos padres han tratado de imponer en los hogares. Queridos hermanos, esto no coincide con la enseñanza bíblica, porque la palabra de Dios dice que el esposo es el líder de su esposa. Pero aquí viene algo importante, porque la comparación que pone es así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual se entregó por ella. Aquí la palabra de Dios es muy clara que dice que debemos ser como Cristo, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y Él se entregó por su iglesia. Él se entregó, Él dio su vida por su iglesia por amor. El liderazgo de Cristo está basado en el amor, queridos hermanos. Efesios 5:2 dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo nos ama, Él nos dirige, Él nos guía, pero en un espíritu de amor, no de una forma dictatorial, no imponiendo su autoridad, sino con amor. Y cada cosa que Él decide, cada cosa que nos guía, siempre está pensando en nuestro bienestar, en nuestro interés. Así mismo, hermanos, el Señor nos está enseñando aquí que ese es el liderazgo que Él quiere que tengamos con nuestra esposa y en nuestro matrimonio, que es un liderazgo, una cabeza, pero en base al amor, en base al amor. Y cualquier cosa que hagamos, cuando desempeñemos nuestra función de cabeza de hogar, tenemos que amar a nuestra esposa, tenemos que amar a nuestros hijos, tenemos que amar a nuestro hogar. Una de las formas en que podemos manifestar el ser cabeza del hogar o el ser el líder de la familia se expresa cuando tomamos decisiones en la familia. El plan de Dios es que el hombre sea esa cabeza, sea esa persona que tome las decisiones. Pero siempre un padre amante, un esposo amante, tomará decisiones, las mejores, pero en bien de la esposa, en bien de la familia. Y en esto, queridos, el egoísmo no debe tener lugar. Frente a una decisión importante que tenemos que tomar, padres, en primer lugar tenemos que orar a Dios, pidiendo sabiduría y dirección. Como dice Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. En segundo lugar, seamos sabios, tomemos en cuenta las ideas y los sentimientos de la esposa y aún, queridos hermanos, de los hijos, lógicamente cuando ellos tengan la madurez necesaria para opinar. En nuestra vida familiar, Clarita y yo hemos pasado por varios cambios, hemos vivido en varios lugares y antes de movernos hemos pedido la opinión de la familia entera. Debemos tener en cuenta que muchas veces cuando algo tiene que ver con la familia, la esposa siempre tiene la mejor idea, conoce más cuando se trata de la familia. En primer lugar, pida sabiduría a Dios. En segundo lugar, escuche la opinión de todos en la familia. En tercer lugar, verifique sus motivaciones. ¿Realmente esta decisión que voy a tomar beneficia a mi familia? Y mucho más, hermanos, cuando muchas veces estas decisiones tienen que ver con asuntos económicos. ¿Nos va a beneficiar a todos o nos va a poner en aprietos a todos? Y en cuarto lugar, hermanos, tenga mucho tacto al tomar las decisiones. Estas no deben ser impuestas o no deben ser a la fuerza
Nunca debe decir, aquí mando yo. Hermanos, Dios le ha dado esa responsabilidad para que usted la use, esa autoridad con amor. Como humanos nos podemos equivocar y sin duda vamos a hacerlo varias veces, pero la motivación siempre debe ser dirigida para buscar el bienestar de todos y con amor. Hermanos queridos, padres, esposos, debemos asumir nuestra responsabilidad como líderes del matrimonio y la familia. Ten en cuenta que si desatendemos este rol, ya sea por ignorancia, ya sea por negligencia, ya sea porque no tuvimos buenos modelos, no tuvimos buenos ejemplos en casa, o quizás por debilidad personal, no importa, o de repente no conocemos la palabra de Dios. Si hacemos esto, estamos condenando a nuestras esposas a una vida de frustración, porque ella espera que usted sea el líder en la casa. Tenemos que ayudar y también, hermanos queridos, estamos afectando a nuestros niños. ¿Por qué? Porque ellos necesitan ver al padre como líder, cabeza del hogar, ahí donde lo puso Dios. Esto les traerá mucha seguridad. Ahora, como hijos, sabrán que tiene un padre que protege, que lidera a la familia, que ama a la familia. Pero cuando se casen ellos, tendrán también familias saludables y modelos correctos. Yo sé, hermanos, que esta no es una tarea fácil, pero si le pedimos ayuda al Señor, Él nos dará la sabiduría para hacerlo. Él nos capacitará para cumplir con este rol que Él mismo nos ha mandado. Si Él lo mandó, es porque nosotros podemos hacerlo. El hombre, el esposo, es el líder de la familia, es la cabeza de la familia. Preguntémonos en este día, ¿estamos cumpliendo con este rol? ¿Puede mi familia sentirse protegida? ¿Puede sentirse mi esposa protegida en que estoy asumiendo el rol de ser cabeza del hogar? Y estoy haciendo esa función como Cristo, porque dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, la amó y se entregó por ella. La amó sin límites. Y por eso es la cabeza de la iglesia. Y siempre lo que Él hace, siempre está pensando en el beneficio de sus hijos. Y ese es el ejemplo que yo debo seguir. En segundo lugar, el esposo debe amar a su esposa. Tiene un rol de amante aquí. Y yo creo, hermanos queridos, que después de Dios, el mayor amor en la vida de un hombre debe ser su esposa. Porque Jesús nos enseña eso en su palabra. Y los apóstoles escribieron mucho sobre esto. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esta palabra donde dice maridos, amad a vuestras mujeres, es la misma palabra griega que se encuentra en Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Es un amor sin límites, que aún le llevó a entregar su vida por ella. La Biblia dice, se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué? Porque Él amó. Con esa misma calidad de amor, el Señor nos dice, maridos, amen a sus mujeres. Efesios 5:28 vuelve a repetir en este mismo pasaje y dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hermanos, cuando amamos a nuestras esposas y ellas son felices, su felicidad nos toca, nos da felicidad a nosotros también. Por eso dice Pablo aquí, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, la hace feliz y usted también es feliz. En Colosenses capítulo 3, versículo 18 y 19, Pablo exhorta a los esposos, quizás porque los conocía bien, les dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Muchas veces somos ásperos con nuestras esposas. Aquí la Biblia dice que no seamos ásperos, sino al contrario, amarlas. Y en 1 de Pedro, capítulo 3, del versículo 1 al 7, habla de la relación conyugal. Y dice la palabra aquí, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil,
tratarla como un vaso de cristal, muy fino, pero al mismo tiempo muy delicado. Queridos, es interesante la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla del amor al prójimo, nos pide que lo amemos como a nosotros mismos. Amaos unos a otros, ¿verdad? Como nosotros nos amamos. Pero cuando la Biblia habla en Efesios 5:25 de amar a vuestras mujeres, les dice como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, un amor sin límites, que no tiene límites. Esto significa que nosotros tenemos que amar a nuestras esposas hasta el sacrificio, sin límites. Ahora, quizás nos estamos preguntando por qué Dios nos dice 4 veces, en 4 partes diferentes, porque debemos amar a nuestras esposas. Tengo quizás 2 pensamientos para esto. En primer lugar, quizás porque las mujeres tienen más necesidad de ser amadas. Se dice que una mujer puede soportar el dolor más fuerte, pero es vulnerable a la falta de amor. Una de las necesidades de ellas es el amor. Y por eso quizás el Señor nos repite vez tras vez: ama a tu esposa, ama a tu mujer. Pero otra razón, creo yo, porque para el hombre le resulta más trabajoso amar, o por lo menos demostrarlo, porque el hombre es más fuerte, más duro. Quizás por eso el Señor nos recuerda: ama a tu esposa. Por la naturaleza de la mujer, para ella es muy fácil amar. El corazón de una madre es amoroso con sus hijos, con su esposo, con su familia. Mientras que el hombre, nosotros necesitamos cultivar ese amor. Y sí podemos, hermanos. Y yo puedo decirle por experiencia propia que sí se puede cultivar este amor. Tenemos que hacerlo. Alguien ha dicho, hermanos, y yo creo que esto es cierto: es el varón, es el padre, es el esposo que determina el nivel de amor en su hogar. Las mujeres y los niños responden básicamente al trato que el papá les da. Si el papá es amoroso, ellos van a ser amorosos. Y el ambiente, el clima del hogar va a ser el amor. Y hermanos queridos, para expresar amor no tenemos que gastar. No debe ser algo costoso, pero deben ser actos sencillos, pero profundos, manifestaciones de un amor sincero. Permítame dar 3 ideas cómo expresar nuestro amor a la esposa y de una manera concreta, con acciones. En primer lugar, pasemos tiempo con la esposa. Vivimos en tiempo de presión y casi siempre estamos corriendo. Y realmente, hermanos, nuestras agendas están llenas. Nos hace falta el tiempo. A veces queremos que el día no tenga 24 horas para hacer todo lo que quisiéramos hacer. Pero, queridos hermanos, una de las quejas más frecuentes de nuestras esposas es que el esposo ama más su trabajo. Quizás ama más su computadora, como escuchamos decir a veces. ¿Pero por qué? Porque al trabajo, a la computadora, le dedicamos más tiempo que a ellas. Y muchas veces tenemos que reconocer que este reclamo es justificado. Alguien escribió en cierta oportunidad esto que me ha quedado grabado y quisiera practicarlo siempre. Y es que, esposos, incluyamos en nuestras agendas tiempo con nuestras esposas, tiempo con nuestras familias. E inclusive se nos dice que incluyamos pequeñas lunas de miel, entre comillas, o salidas ocasionales para cenar, para tomar un café o simplemente para caminar. Cuando escucho de los esposos: ¿sabes qué? No tenemos dinero, estamos apretados, bueno, salgamos a caminar. Y hay moles cerca, hay centros comerciales o hay parques donde podemos caminar. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted, padre, cuando usted, esposo, hace esto, es como si le estuviera diciendo a su esposa con acciones: te amo y disfruto estar contigo. Y qué hermoso se ve una pareja de esposos caminando, paseando, dedicándose tiempo el uno al otro. En segundo lugar, esposo, exprese su amor verbalmente. Dígale que la ama. Exprese su amor con palabras. Quizás para usted esto no sea necesario, pero ellas necesitan escucharlo. Pregunto:
¿hace cuánto tiempo que no le dice a su esposa que la ama? ¿O cuánto la ama? En cierta oportunidad escuché esta experiencia que me impactó. Un consejero estaba trabajando, ayudando a una familia, y esta familia era de un deportista famoso en los Estados Unidos. Estaba teniendo problemas en su matrimonio y estaba a punto de separarse. Y entonces el consejero le pregunta a él: ¿hace cuánto tiempo que no le dices a tu esposa que la amas? A lo que este deportista contestó: se lo dije cuando nos casamos, y eso sigue vigente hasta cuando diga lo contrario. Significaba que nunca más le dijo que la ama. Hermano querido, padre, esposo, muchas veces venimos de hogares difíciles y que hemos perdido esa capacidad para expresar el amor. Pero ejercítese. Usted puede hacerlo. Hágalo 1, 2, 3, 4 veces cada día, y verdad que luego será naturalmente esto. Una hermosa historia de una parejita que se casó cuenta de que el papá le regaló un reloj de bolsillo a su yerno, y cuando este yerno, después de la luna de miel, cuando estaban en la casa con la esposa, abrió este regalo, y al abrir la tapa del reloj leyó estas palabras escritas en el vidrio: dile algo lindo a Sally cada día. Dile algo lindo. Qué buen consejo, porque una expresión diaria de su amor hará la diferencia en su matrimonio. Exprese cosas lindas, cosas de amor para su esposa. Exprese su amor verbalmente. Y en tercer y último lugar, hay mucho que podemos hablar sobre esto, pero en tercer lugar, esposo, ayude en las tareas de la casa. Yo recuerdo cuando era un niño había división allí en las tareas del esposo y las tareas de la esposa. Ella era responsable por todas las cosas que ocurrían dentro de la casa, y él lo que ocurría afuera para traer el pan a casa. Ahora el tiempo que vivimos ha cambiado. Ahora ya no hablamos de las tareas de él o de ella, sino de nuestras tareas. Peor aún, si la esposa trabaja fuera del hogar, las responsabilidades que tenemos deben compartirse entre los dos. Y más aún, cuando hay tiempos especiales como el embarazo o haber tenido un bebé, hermanos, tenemos que ayudar más. O cuando nuestra esposa está enferma, necesitamos hacer más cosas en casa. Pero en situaciones normales, cuando no pasa nada, también tenemos que ayudar en las tareas de la casa. Por ejemplo, arreglar la cama, quizás lavar la vajilla, botar la basura, limpiar la casa. Si usted sabe cocinar y es un buen cocinero, de vez en cuando cocine. Cuide a los niños. Si tiene bebitos, cambie los pañales, báñelos. Sí, pero siempre y cuando no ponga en riesgo la vida de su hijito, porque a veces los varones somos un poquito toscos y un bebito pequeño a veces no sabemos cómo agarrarlo. Cuando usted hace esas cosas en casa, ¿sabe? Esta es otra forma de decirle a su esposa: te amo, y por eso hago esto, porque te amo. Esposo, ama a su esposa. Dígala con sus palabras, exprésele con sus acciones. En primer lugar, el esposo es la cabeza del hogar, es el líder del hogar. En segundo lugar, esposo, ame a su esposa. Ame a su esposa. En tercer lugar, esposo, usted es el sostén de la familia. Ese es el lugar que Dios le ha dado. El hombre desde el principio recibió esta responsabilidad de ganar el pan y de sostener a su familia. Por eso Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan. Y en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice que si alguno no provee para los suyos, es decir, para su casa, su familia, su esposa, sus hijos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos dio esta responsabilidad de proveer la ayuda financiera, el cuidado físico de nuestra familia. Esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que Dios nos delegó. Puede haber excepciones, sin duda, hermanos,
en que el esposo no sea el primer proveedor de la casa. Pasa eso, a veces la esposa gana más que el esposo. Pero en este caso hay que pedirle mucha sabiduría al Señor para manejar esta situación. De tal forma que esta situación financiera no amenace de ninguna manera el liderazgo y la dignidad del esposo. En este caso, la esposa tiene que ser muy sabia realmente para manejar este asunto. Pero, queridos hermanos, en un caso normal, digamos, el hombre necesita saber que es responsable para traer el pan a casa, para satisfacer las necesidades prioritarias de su hogar. Alguien dijo que en este tema hay dos extremos. Un papá o un esposo puede ser un tanto flojo, un poco, la palabra quizás es fuerte, pero perezoso para trabajar. Pero también hay el otro extremo, que es demasiado obsesionado por los bienes materiales, tanto que le lleva a ser adicto al trabajo. Ambos extremos son peligrosos para el hogar. Dice la palabra de Dios: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, en Mateo 6:33. Y referente a este versículo, queridos padres y esposos, no hay nada malo en que el esposo esté interesado en tener éxito laboral. Pero, cuando el interés por lo material afecta las cosas espirituales y también la familia está en riesgo, hay que tener cuidado. Somos los proveedores, pero esto no nos lleve a descuidar a nuestra familia. En segundo lugar, yo estoy seguro, hermanos, que Dios no me va a mandar del cielo lo que necesito. Alguien dijo: no te va a proveer Dios en bandeja de plata para todas tus necesidades, sin ningún esfuerzo tuyo. Pero el mandamiento que recibió Adán aún sigue vigente, ¿no? El hombre debe ganar su pan con el sudor de la frente. Cuidémonos de estos dos extremos, porque ambos extremos traen dolor a la familia. Cuidémonos de escondernos tras el trabajo para no cultivar la vida espiritual y para atender mi responsabilidad como esposo y también como padre de mis hijos. Sí, hermanos, trabajemos fuerte. Y alguna vez se vendrán tiempos de mucha presión en el trabajo, pero nunca, queridos hermanos, el trabajo debe llevarnos a descuidar nuestra relación con Dios y también con nuestra familia. Recuerde, querido, que la salud, la energía, los talentos, las habilidades, Dios nos ha dado y deben ser usados para la gloria del Señor. En tercer lugar, usted es el sostén de la familia, querido padre y esposo. Y en cuarto y último lugar, el esposo es el sacerdote de la familia. Este es el rol, hermanos, de los cuatro que he mencionado, que más descuidamos los esposos y padres. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 a 9, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Es decir, tú eres responsable, querido padre, por la educación espiritual en casa, con tu esposa y con tus hijos. Ellos son tu responsabilidad, tú eres el sacerdote. Efesios 6:4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tú tienes que hablarles del Señor a ellos. Job capítulo 1 versículo 5 dice que cuando pasado el turno de los días de convite, Job enviaba y los santificaba a los hijos. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, de todos sus hijos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Queridos hermanos, la instrucción espiritual de la familia es responsabilidad tuya, padre, tuya, esposo. No la delegue, porque hay veces que como padres delegamos
esta responsabilidad a la iglesia. Y pensamos que es la iglesia que tiene que educar espiritualmente a nuestros hijos, y no es así, hermanos queridos. Muchos padres cristianos creen que han cumplido cuando han provisto comida, la casa, la ropa, las necesidades materiales, pero también, queridos, es responsabilidad nuestra guiarlos en los pasos del Señor. Usted debe ser un ejemplo de una vida consagrada al Señor. La oración, la palabra, su compromiso, su amor por Dios y su iglesia tienen que ser evidentes en su vida. Esa es la lección más fuerte que su hijo puede recibir, su ejemplo, su testimonio. Recuerda, querido, que los hijos aprenden por imitación. Más aprenden viendo que escuchando. Y alguien dijo que enseño lo que sé, pero reproduzco lo que soy. Y tu hijo te está viendo cada día cómo te comportas, y él va a hacer lo mismo. No solo sea ejemplo, sea un buen testimonio, sino tenga un tiempo de altar familiar. No olvides esto, querido. No sabes el impacto en la vida de tus hijos. Estás sembrando en tierra buena, que luego dará fruto a 100 por 1. Escoge el mejor tiempo para hacerlo. Algunos han encontrado que el mejor tiempo es después de la cena. Para otros resulta mejor antes de dormir. No importa cuál tiempo sea, pero busca uno el mejor momento para leer la Biblia, orar como familia. Eso trae una gran bendición. Recuerda que Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mi esposa y yo encontramos que el mejor tiempo para nuestra familia es el tiempo de las comidas. Y es ahí donde muchas veces tratábamos temas con los niños, y esos temas iban educándoles, iban enseñándoles, iban preparándoles para cuando ellos salían de casa. Ese era el mejor tiempo para nosotros. Escoge un buen tiempo donde tú puedas compartir con tus hijos las cosas de Dios. Es importantísimo, Padre, tú eres el sacerdote de tu casa. Tú tienes que decirle: vamos a la iglesia juntos, y no enviarlos, vayan a la iglesia. Ellos necesitan ver que tú amas a Dios y tienes compromiso con su obra. Tú eres responsable de la dirección espiritual de tu familia. Y sabes una cosa, esto te evitará muchos problemas en el futuro cuando ellos sean jóvenes o cuando sean mayores. Tú vas a estar descansando porque pusiste una buena base en su vida. Este es el mejor legado que tú puedes dejar a tus hijos. Una fe en un Dios vivo. Un padre sacerdote cumple su tarea con fidelidad, y mientras que lo hace está protegiendo a su familia de cualquier ataque del enemigo. Queridos hermanos, Dios te ha delegado estos roles. Tú eres, querido padre, querido esposo, cabeza de tu esposa. Tú eres el líder de la familia. Que Dios te dé sabiduría para poder desempeñar esta labor que solamente tú puedes hacer en tu hogar. No hay otra persona que pueda hacer lo que a ti te corresponde. Recuerda, ama a tu esposa. Gózate en el amor de ella. Es el regalo que Dios te dio para ti. Como dice el Señor, que el que haya esposa, haya el bien. Ama a tu esposa. Ayúdala en las tareas de la casa. Exprésale verbalmente que la amas. Dedícale tiempo. Recuerda también que tú eres el sostén financiero, y Dios te va a dar la habilidad, el don, el talento. Dios te va a abrir puertas del trabajo que Él tiene preparado para ti. Que tú puedas ganar ese pan con el sudor de tu frente y traerlo a casa y disfrutarlo en armonía. Como dice el proverbio, mejor lo poco en amor que comer un buey engordado, pero en discordia. Tú puedes disfrutar del fruto de tus manos porque Dios te dio esa responsabilidad en tu casa. Y finalmente, tú eres el sacerdote de tu hogar. Tú eres el líder espiritual, quien va a guiar a tus hijos, a la familia, a estar más cerca del Señor.
Recuerda que tus hijos te necesitan. Y es importante que tú cumplas esta responsabilidad a cabalidad. Cuando tú lo haces, ¿sabes una cosa? Está dando seguridad a tu esposa, está dando seguridad a tus hijos. Y especialmente, ellos están viendo y aprendiendo. Y cuando ellos se casen, van a repetir lo mismo que tú estás haciendo. Si no, mírate a ti. Mirémonos a nosotros. Y muchas veces repetimos en casa lo que vimos hacer en nuestra casa. Y si fueron cosas malas, traemos dolor y sufrimiento a la familia. Pero si fueron cosas buenas, traemos felicidad, armonía, paz en el hogar. La pregunta que quiero hacerte en este día es: ¿estás cumpliendo en la cabalidad la responsabilidad que Dios te ha dado? Cuando lo haces, cuando estás cumpliendo esta responsabilidad que Dios te dio, estás contribuyendo a la felicidad en tu familia. Vale la pena hacerlo. Y si sientes que necesitas ayuda, yo te invito que en este día vengas al Señor y puedas reconocer que quizás no estás cumpliendo con lo que Dios te ha pedido. No has sido el líder de la familia, no has sido la cabeza en el hogar, lo has delegado a tu esposa, que simplemente no lo has hecho. Y quizás te sientes en falta. Venga al Señor en este día. Quizás has sido áspero con tu esposa, no la has tratado como un vaso frágil, no le has ayudado en las tareas de casa, no le has dicho que la amas, no le has dedicado tiempo. Hoy pídele perdón a Dios, pero dile que te ayude a cambiar esta realidad. Quizás no has sido totalmente responsable con proveer lo que tu familia necesita. Quizás has caminado de espaldas a Dios y has sentido que las puertas se te cierran y no has encontrado un trabajo digno donde lograr el sustento para casa. Hoy dile al Señor que quieres cumplir con esta tarea. Y la parte que más fallamos, quizás no hemos sido líderes de nuestros hogares, no hemos sido sacerdotes espirituales que llevemos a nuestra familia más cerca de Dios. Pidámosle perdón al Señor en este día y pidámosle su ayuda. Él sabe que lo necesitamos, pero Él puede darnos la ayuda que necesitamos y la sabiduría para cumplir este rol tan importante dentro del hogar. Oremos. Padre, en este día te damos las gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones, gracias por darnos este rol importante en nuestros hogares, ser la cabeza del hogar, ser el líder, ser la persona que provee el clima de amor en el hogar. Señor, gracias por toda esta responsabilidad. Te pedimos perdón porque fallamos muchas veces en varias de estas áreas. Señor, a veces no cumplimos con lo que tú nos estás dando. Esta responsabilidad de liderar nuestra familia o de amar a nuestras esposas. Somos ásperos a veces. O quizás, Señor, no hemos cumplido en proveer todo lo que la familia necesita. O no hemos provisto el liderazgo espiritual que lleve a mi familia más cerca de ti, Señor. Y siento que mis hijos se escapan de mis manos. Y quizás la influencia del mundo es más fuerte que la del hogar. Perdónanos, Señor. Perdónanos si te hemos fallado. Perdónanos. Y ayúdanos, Señor. Y danos la sabiduría. Y danos el poder y la inteligencia. Y darnos de tu espíritu para poder cumplir con los roles que tú nos has dado, tu palabra. Y de esta manera, Señor, tener familias fuertes, felices, pero sobre todo que glorifiquen y honren tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, querido hermano, y que Él te ayude a ser el mejor esposo y el mejor padre para la gloria de Dios. Amén.